La partida de George Foreman, aquel rival histórico de Mohamed Ali, dejó al mundo en silencio, un silencio más potente que cualquiera de sus golpes en el cuadrilátero. Se fue el campeón, sí, pero también el predicador, el empresario millonario, el padre de 12 hijos y el hombre que hasta el final representó la lucha. Pero más allá de los homenajes y palabras bonitas, hay historias que pocos se atreven a tocar. Secretos que él mismo dejó caer en sus memorias, y otros que hasta hoy siguen generando dudas. Quédate con nosotros para conocer la vida y partida de un hombre que, incluso fuera del ring, jamás dejó de pelear. Y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete, dale like y activa la campanita. Porque aquí, en Los Capos del Deporte, no solo te contamos lo que pasó, también lo que se dice que pudo haber pasado. Muchos aún recuerdan aquella legendaria pelea contra Mohamed Ali en 1974, cuando el famoso Rumble in the Jungle se convirtió en uno de los combates más emocionantes en la historia del boxeo. Pero ahora, lo que retumba no es un golpe sobre el ring, sino la tristeza por saber que el gran Foreman disputó su último round. Según se informó, falleció en paz la noche del 21 de marzo, a los 76 años, rodeado de su familia. Lo que más tocó al público fue el mensaje que su familia compartió tras su partida. En pocas palabras, lo describieron como un hombre de fe firme, entregado a Dios y a los suyos, un abuelo orgulloso y protector de su historia. Y aunque sonó como un adiós digno, la verdad es que nadie estaba preparado para despedirlo. Porque Foreman no solo fue campeón mundial en 2 ocasiones, también fue un ejemplo de disciplina, de nuevas oportunidades y, para algunos, de milagros personales. Y esa derecha recta que ha sentido George Foreman. Lo que no todos tienen presente es que George no solo fue un gran boxeador, también se convirtió en predicador y empresario de los que nunca bajan los brazos. En una etapa de su vida, cuando se alejó del ring, decidió entregarse por completo a su comunidad, predicando con el corazón. Y muchos aseguran que ese periodo le dio verdadero propósito. Además, fue la imagen de una conocida marca de parrillas eléctricas, con lo que se volvió un personaje muy querido, incluso más allá del deporte. Rico a la parrilla todos los días. La parrilla George Foreman, con su innovador sistema de... Y aunque en México siempre se le reconoció más como el gran rival de Ali, hay quienes aseguran que Foreman tenía un lazo muy especial con la cultura latina. Se comenta que en distintas ocasiones visitó México para apoyar causas benéficas y que siempre fue humilde, accesible y hasta simpático. En redes empezaron a salir anécdotas de quienes lo conocieron, como un promotor de boxeo, que contó que lo recibió en Guadalajara hace unos años. No pidió trato especial ni guardaespaldas, solo quería unos tacos y ver a unos chavitos entrenar, comentó en redes. Hey George, happy birthday. Hey, thanks a lot. Oh, look at it. Esa mezcla de campeón y ser humano es lo que hace que su despedida duela más, porque no solo se fue un gran boxeador, también alguien que se ganó el respeto del mundo entero. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Apenas se supo la noticia, la World Boxing Association, la famosa AMB, publicó un mensaje que tocó el corazón de miles de fans. Lamentamos el fallecimiento de uno de los pesos pesados más grandes de todos los tiempos, el incomparable George Foreman. Escribieron, dejando claro que su legado va mucho más allá de los cinturones. En ese mismo comunicado, la AMB confirmó que el mundo del boxeo estaba de luto y le mandaron un mensaje a su familia con una frase que conmovió a todos. Su contribución al boxeo jamás será olvidada. Pero eso no fue todo. Uno de los nombres más fuertes del boxeo mundial, el mismísimo Mike Tyson, también se unió a los mensajes de respeto. Desde sus redes sociales, Tyson compartió un mensaje corto pero muy significativo. Nuestro más sentido pésame a la familia de George Foreman. Su contribución al boxeo y al mundo del boxeo jamás será olvidada. Y es que si alguien sabe lo que es dejar huella en ese mundo, es Tyson. Que él mismo, con todo lo que representa, se tomara el tiempo de rendir homenaje a Foreman, habla del impacto que dejó el campeón. Se comenta que Tyson siempre vio a Foreman como una especie de guía espiritual, aunque no eran cercanos. Incluso, en entrevistas pasadas, Tyson dijo que George era de los pocos boxeadores que lo hacían sentir intimidado, no por la fuerza, sino por su presencia y sabiduría.
Ese señor no necesitaba gritar para imponer respeto. Tenía esa energía de los que ya lo vivieron todo, dijo alguna vez Tyson en televisión. En varios gimnasios de México, especialmente en zonas como Tepito, Iztapalapa y también Monterrey, los entrenadores más experimentados aprovecharon para recordar los mejores momentos de Foreman. Muchos aún usan sus peleas como ejemplo para enseñar a los nuevos talentos. Y no faltó quien dijera que, si Foreman hubiera nacido en México, seguro se habría echado unos rounds con Rubén Olivares o el propio Julio César Chávez, solo por el honor de medirse entre verdaderos titanes. Mientras tanto, los mensajes de despedida siguen llegando desde distintas partes del mundo. Algunos dicen que Foreman se fue como los grandes, sin escándalos, con su familia cerca y dejando un legado limpio. Pero otros creen que aún hay historias por descubrir sobre su vida fuera del cuadrilátero. Porque si algo tenía George Foreman, era eso, una vida tan increíble que ni el último campanazo pudo apagar. About with Tyson. That's what I wanted. I didn't really come back to fight Jerry Cooney or anyone in particular. Fue en los años 70 cuando Foreman se convirtió en una leyenda viva. Su físico imponente y ese estilo agresivo lo hicieron ver como un verdadero monstruo del ring. Se dice que su sola presencia bastaba para hacer dudar a más de un rival. Pero fue en esa misma década cuando se topó con otro coloso, Mohamed Ali. Esa pelea, la famosa Rumble in the Jungle, lo marcó de por vida. Algunos creen que esa derrota lo sacudió más fuerte que cualquiera de sus golpes, y desde entonces su camino cambió. Entre sus combates más memorables está el que tuvo con Joe Frazier en Kingston, Jamaica, en 1973. Pero sin duda, el que lo llevó a los libros de historia fue su duelo con Mohamed Ali en 1974, en el mítico evento conocido mundialmente como The Rumble in the Jungle. Aunque Foreman perdió esa noche, su entrega y espíritu de guerrero dejaron una huella eterna en el boxeo. Que le dé una victoria por nocaut. Está muy cansado George Foreman, es muchísimo. Cuando ha recibido ahí esa izquierda. Quizá lo más inspirador de su carrera fue su regreso triunfal en los 90. A los 45 años, desafió lo que todos pensaban y se convirtió en campeón mundial de peso pesado, haciendo historia como el peleador de mayor edad en conseguir un título de ese nivel. George Foreman fue una figura legendaria dentro del boxeo, recordado no solo por su carrera profesional, donde protagonizó algunas de las peleas más icónicas de la historia, sino también por el cambio radical que vivió fuera del ring. Nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, y se convirtió en uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos. Su carrera se extendió por varias décadas y terminó con un impresionante récord de 76-5-0. Lo más impactante, de esas victorias, 68 fueron por nocaut. Con cada pelea, George Foreman fue construyendo una leyenda. Desde su debut profesional en 1969, su estilo reflejaba una fuerza bruta y una energía que parecían contener mucha rabia acumulada. Aquel primer combate contra Donald Waldheim fue apenas una muestra de lo que estaba por venir. En apenas 3 rounds, Foreman dejó claro que no había llegado a probar suerte. Su golpeo era implacable, y cada vez que se subía al ring, los fanáticos sabían que estaban por ver algo salvaje y contundente. Pero fue en 1973 cuando el mundo entero volteó a verlo. Ese año, en Kingston, Jamaica, George enfrentó al invicto Joe Frazier, otro gigante del boxeo. Nadie pensaba que la pelea duraría tan poco. Foreman no solo ganó, lo destrozó. Lo mandó a la lona 6 veces en menos de 2 rounds y se coronó campeón mundial de los pesos pesados. Las imágenes de ese combate le dieron la vuelta al planeta, y muchos coinciden en que ahí fue cuando George dejó de ser solo un boxeador y se convirtió en leyenda. Desde entonces, su nombre fue sinónimo de respeto. Cada rival sabía que pelear con Big George era un riesgo enorme, y aunque su reinado fue poderoso, también tuvo momentos oscuros. En 1974 perdió el cinturón frente a Mohamed Ali en una de las peleas más icónicas del siglo, The Rumble in the Jungle, celebrada en Zaire. Foreman llegaba como el gran favorito,
Pero Ali lo sorprendió con una táctica que nadie esperaba: dejarse castigar para cansar al rival. Y funcionó. Foreman cayó en el octavo round, noqueado, mientras Ali celebraba su regreso al trono. Esa derrota le pegó fuerte. Algunos dicen que George ya no fue el mismo después de eso. Vivió una etapa difícil, marcada por la frustración y la búsqueda de sentido, que lo llevó a alejarse del boxeo. Fue entonces, durante su retiro, cuando vivió una experiencia cercana a la muerte que, según él mismo contó, le cambió la vida por completo. Me miraron y comencé a gritar y no he parado desde entonces. Jesucristo está cobrando vida en mí. Desde ese momento, se volvió predicador, fundó su propia iglesia y se dedicó a compartir la palabra de Dios. Pero el fuego del ring no se había apagado. Seguía vivo, esperando su regreso. Y como sacado de una película, George Foreman protagonizó un regreso que nadie veía venir. Una segunda etapa en su carrera que también daría mucho de qué hablar. Y es que, aunque George Foreman parecía invencible, su camino en el boxeo también tuvo caídas que dejaron cicatrices. La más recordada fue en 1974, cuando enfrentó al legendario Mohamed Ali en Kinshasa, capital de lo que entonces era Zaire. Aquella pelea, conocida como The Rumble in the Jungle, fue más que un combate. Se convirtió en un evento cultural de nivel mundial. Foreman llegaba como campeón invicto, con una reputación temida y 3 defensas exitosas en la bolsa. Nadie imaginaba que Ali, ya lejos de su mejor velocidad, pudiera quitarle el título. Pero el resultado fue histórico. En el octavo asalto, Foreman cayó por nocaut. Fue su primera derrota profesional y lo más sorprendente, el único nocaut que recibió en toda su carrera. El mundo entero quedó en silencio. Las imágenes de Ali alzando los brazos mientras George intentaba mantenerse en pie aún aparecen en documentales y especiales deportivos, como si ese momento se hubiera quedado congelado en el tiempo. Aunque pasaron los años, Foreman nunca logró dejar atrás ese episodio. En sus memorias confesó que esa pelea fue un antes y un después en su vida, tanto dentro como fuera del ring. Y no solo por la derrota, sino por lo que él asegura que pasó antes de subir. Según contó, justo antes del combate, tomó agua que le ofreció su médico, pero notó algo raro. Sabía extraño. Me sentí pesado, como si algo no estuviera bien desde el inicio, escribió. Para muchos, esa frase fue solo una forma de justificar una caída dura, pero para otros, encendió las teorías y las dudas que aún siguen dando vueltas. Foreman nunca acusó directamente a Ali ni a su equipo, pero sí fue claro al decir que ese día hubo algo fuera de lugar. No podía aceptar haber perdido el campeonato. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. Pasé del orgullo a la autocompasión. Fue devastador, declaró años después. Y aunque nadie sabe qué pasó exactamente detrás de cámaras, lo cierto es que el golpe emocional fue tan fuerte como el físico. Lo tenía todo hecho y me estaba preparando para volver a ser el mejor boxeador. Desde entonces, su imagen de invencible empezó a tambalear, y su carrera entró en una etapa de duda que lo alejó del boxeo por un tiempo. Aún con esa derrota, la pelea en la selva quedó marcada como uno de los momentos más legendarios en la historia del deporte. Un combate entre dos colosos que, hasta hoy, sigue siendo analizado, debatido y recordado con pasión por fanáticos de todas las épocas. Tras esa dura derrota ante Ali, muchos pensaron que George Foreman se retiraría del ring para siempre. Pero lo que nadie esperaba era que el famoso Big George aún tenía varios capítulos por escribir. Luego de un largo descanso, en 1987, y con 38 años encima, Foreman tomó la sorprendente decisión de regresar al cuadrilátero. La noticia fue vista con dudas por muchos, que creían que ya no tenía nada que hacer frente a los nuevos titanes del boxeo. Pero él, fiel a su estilo, no dijo nada. Solo subió a pelear, y lo que pasó parecía sacado del cine. Foreman dejó claro que, aunque los años habían pasado, su pegada seguía siendo letal. Se decía incluso que su poder de knockout había aumentado, como si el tiempo le hubiera dado más fuerza además de experiencia. Pelea tras pelea, fue silenciando críticas y ganando fans de nuevas generaciones que solo lo conocían por los archivos antiguos.
Su constancia lo llevó, en 1991, a enfrentarse a uno de los grandes del momento, Evander Holyfield. Fue un combate fuerte, y aunque perdió por decisión, demostró que aún podía dar batalla, incluso contra los mejores del mundo. 2 años después, en 1994, Foreman volvió a meterse en la pelea por el título de los pesos pesados. Esta vez se enfrentó a Tommy Morrison, aquel boxeador que también ganó fama por aparecer en las películas de Rocky. Aunque en esa ocasión Foreman no logró quedarse con el campeonato, su sola presencia seguía causando emoción y respeto. Y fue entonces, justo cuando todos hablaban de un retiro definitivo, que George hizo lo que nadie esperaba. El 5 de noviembre de 1994, en Las Vegas, subió al ring contra Michael Moorer, un rival joven y con mucha velocidad. La mayoría pensaba que sería una noche sencilla para Moorer, pero Foreman tenía otros planes. En el 10º asalto, conectó un derechazo fulminante que dejó al mundo con la boca abierta. Moorer cayó, y con él, todas las dudas. A los 45 años, George Foreman se convirtió en campeón mundial de peso pesado por la AMB y la FIB, rompiendo récords como el más veterano en lograrlo. Finalmente colgó los guantes en 1997, tras una cerrada derrota por decisión ante Shannon Briggs, en el Taj Mahal de Atlantic City. Con eso puso fin a una carrera impresionante, con un récord que pocos han podido alcanzar. Su legado fue tan grande que la International Boxing Research Organization no dudó en colocarlo entre los 10 mejores pesos pesados de todos los tiempos. Fuera del ring, George Foreman también sabía cómo dar golpes certeros, pero esta vez en el mundo de los negocios. Y vaya que acertó. Tras retirarse, sorprendió al convertirse en predicador cristiano, dando mensajes de fe, redención y segundas oportunidades. Para muchos era difícil de creer que el mismo hombre que noqueaba en el ring ahora hablara de amor al prójimo. Pero así era George, impredecible, auténtico y con un talento para reinventarse que muy pocos tienen. Trato de recordarles que la vida ha cambiado para mí. Y por mucho, aceptan mi disculpa. Lo que nadie esperaba fue su paso al mundo empresarial, y menos con un producto que sonaba extraño, una parrilla eléctrica. Sí, la famosa George Foreman Grill, un aparato compacto, curioso, que prometía cocinar sin grasa. Al principio pocos le apostaron, algunos se burlaban, creyendo que era solo otra idea de famoso retirado. Pero lo que vino después fue histórico. La parrilla se volvió todo un éxito en los 90. Se vendía como pan caliente en todo Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Se calcula que se vendieron más de 100 millones de unidades. Pero lo más sorprendente fue lo que ganó Foreman solo por ponerle su nombre. Cerca de $200 millones en regalías. Más de lo que generó en toda su carrera en el boxeo. La George Foreman Grill no solo cambió su destino, también transformó la forma de cocinar en muchos hogares. En los anuncios salía con su sonrisa característica, mostrando cómo hacer hamburguesas sin nada de grasa. Se volvió tan querido que ya no era solo el campeón del ring, también era el campeón de la cocina saludable. Ese movimiento hizo crecer su fortuna de manera impresionante. Al morir, se estima que dejó un patrimonio de más de $300 millones, una suma que ahora quedará en manos de su extensa familia. Porque sí, George tuvo una gran descendencia. Hijos, nietos y bisnietos, todos orgullosos de llevar su apellido. Tenía dinero puesto, y había amigos que se suponía que eran administradores de dinero. Foreman demostró que el éxito no siempre termina cuando suena la última campana. A veces apenas empieza cuando decides comenzar de nuevo. Y si algo motivaba a George Foreman más allá del boxeo, la fama o el dinero era su familia. Para él, el título más valioso no fue el de campeón mundial, sino el de papá. Tuvo 12 hijos y, según cuentan, siempre quiso garantizarles un futuro mejor al que él vivió en los barrios humildes de Houston. No quería que supieran lo que era pasar hambre, ni tener que pelearle a la vida por lo más básico. Se casó 5 veces, pero fue en su último matrimonio donde encontró estabilidad y paz. Mary Joan Martelly fue, sin duda, el gran amor de su vida.
se conocieron a mediados de los años 80 y, tras menos de un año juntos, se casaron en marzo de 1985. Desde entonces, formaron una familia fuerte que, con el tiempo, se convirtió en un verdadero clan. Ella fue quien logró unir a todos los hijos de Foreman, incluso los de matrimonios anteriores. Quienes los conocían dicen que Mary Joan no solo era su esposa, también su compañera, su consejera y su refugio. Vivían juntos en una finca en Texas, comprada a principios del 2000, donde él pasaba sus días rodeado de nietos, gallinas y parrillas encendidas. Más tarde nos conocimos y empezamos a hablar de religión, Doc Brothers y yo. Un dato curioso, que muchos comentan con asombro, es que todos sus 5 hijos varones se llaman George. Así es, George Jr., George III, George IV, George V y George VI. En su página oficial explicó que lo hizo para que siempre tuvieran algo en común, más allá del apellido. Cuando uno triunfa, todos triunfan, solía decir. Para algunos era algo excéntrico, para otros una forma de mantener la unión familiar. Incluso uno de ellos, George el IV, siguió sus pasos en el boxeo por un tiempo, aunque no alcanzó la misma fama que su padre. Tras su partida, fueron sus hijos y su esposa quienes compartieron las palabras más emotivas. Fue una fuerza del bien, un hombre disciplinado y convencido, y un protector de su legado, que luchaba incansablemente por preservar su buen nombre para su familia. Esa frase, según cercanos, definía bien la esencia del exboxeador, porque Foreman no solo se preocupaba por los golpes que daba en el ring, también por el impacto que su historia tendría en quienes llevaban su apellido. Y aunque el campeón ya no está, su legado vive en sus hijos, nietos y bisnietos. Algunos dicen que uno de sus pequeños nietos ya empieza a lanzar sus primeros golpes con guantes puestos y que cada vez que lo ven soltar un jab, alguien de la familia sonríe y dice: «Ese lleva al George por dentro». Tú, George Foreman, no tienes que preocuparte por el boxeo. Puedes ir a casa y jubilarte. Así cierra este recorrido por la vida de George Foreman. Un hombre que fue mucho más que un campeón de boxeo. Fue símbolo de fuerza, de fe, de caídas y regresos. Una figura que dejó marca no solo en el deporte, sino también en la cultura popular y en cada lugar donde su historia fue contada. Hoy se le rinde homenaje, pero también se le recuerda con preguntas abiertas, con episodios que siguen causando intriga, y con un legado que seguirá generando conversación por mucho tiempo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Aquí, en Los Capos del Deporte, seguimos contando las historias que marcaron el juego y la vida. Hasta la próxima.